los esfuerzos que viene siendo el manejo integral del mismo. Para dar inicio, antes de dar inicio a las presentaciones, voy a dar la palabra al doctor José Luis San Martín, nuestro asesor regional de dengue y otras arbovirosis, para que dé la introducción a las capacitaciones. José Luis, por favor. Ok, muchas gracias, Wilmer. Gracias al Ministerio de Salud, a la doctora Sandra Goyo, por dar inicio a todo un proceso de más de una capacitación en un momento, a un proceso de educación continuada. Nosotros, dentro del programa regional de las enfermedades arbovirales, donde el dengue sigue siendo en proceso de impulsar un movimiento de educación continuada, un programa de educación continuada, que realmente no es una actividad, sino un conjunto de actividades docentes, charlas, conferencias, aulas virtuales, espacios virtuales de cooperación, redes nacionales, en general un grupo de actividades para profesionales, técnicos, enfermeras asociados a la actividad de manejo de pacientes con dengue. ¿Cómo es? De manejo de pacientes con dengue, chikungunya o Zika. La actividad de hoy, por lo que abre un capítulo de secciones, inclusive de educación continuada. Hoy vamos a concentrarnos, como es el quórum que tenemos, algo diverso. Tenemos personal profesional de la gerencia, de la administración de los servicios y médicos vinculados directamente a la parte asistencial. Vamos a dividir la sección en dos. La primera de ellas tiene una carga como tal en gestión. Es decir, cómo debemos organizar o reorganizar los servicios ante situaciones de brote, que es algo que está ocurriendo en estos momentos en varios países del sur del continente, no solo en Argentina, Brasil, Paraguay, más un brote de chikungunya muy intenso en Paraguay que de dengue. Bolivia, tenemos también un intenso brote de transmisión entre varios países del cono sur y algunos más ya al norte. Colombia en estos momentos está padeciendo de un intenso brote de transmisión. Y la vamos a dividir en dos, como decía. Una primera parte muy enfocado a la gerencial y una segunda parte que va a entrar más a lo que es la reorganización de los servicios asistenciales como tal, para prepararnos o para dar respuesta a la intensidad de transmisión. Y vamos a caer y entrar con la doctora Anabel también en aspectos del manejo y el tratamiento ya del paciente. Y la semana que viene estamos programando una segunda sección ya mucho más vinculada a lo que es el manejo del paciente, dependiendo si es un ingreso con signos de alarma en los distintos niveles, etcétera, etcétera, con todas las particularidades que pueda tener el manejo de pacientes con dengue. Y grupos de profesionales del país progresivamente van a tener acceso a un aula virtual que tiene una gran cantidad en un repositorio de actividades docentes, y el objetivo de ello es que ir trabajando con las distintas provincias en diseminar todo un proceso permanente y continuo. Una capacitación no resuelve el problema como tal. Lo que tenemos es que mantenernos en estas enfermedades que son endemoepidémicas y que no se van del patrón epidemiológico en ningún momento del año, se retiran del continente, pues mantener un proceso que nos tenga actualizados con los conocimientos y las lecciones aprendidas que nos permitan mejorar en la calidad de la atención médica. Y el objetivo más importante de las estrategias continentales es cumplir lo que es reducir gravedad y muerte, y las tasas de letalidad mantenerlas lo mejor controladas posible. Entonces, Wilmer, puedo darle la palabra al doctor Gamaliel Gutiérrez, que va a hacer la primera presentación, y ahí ustedes verán, va a estar más dirigida a la parte gerencial y una actualización epidemiológica en el continente, y vamos a hacer un símil con un proceso mecánico de trabajo. No solo depende del personal asistencial, sino hay elementos que involucran al paciente, que involucran
a los servicios de salud. Son como ruedas dentadas que si no las articulamos bien es imposible tener un impacto en reducción de la mortalidad por dengue. Adelante. Muchas gracias, doctor San Martín. Muchas gracias, Wilmer. Tal como se mencionó, voy a presentar un poco sobre la situación del dengue, el chikungunya y el Zika en las Américas. La presentación la he dividido en 3 partes. Vamos a hablar meramente del contexto epidemiológico. En este orden vamos a hablar primero de Zika, de lo que está pasando con chikungunya y nos vamos a quedar al final con la parte de dengue. Vamos a presentar un análisis que ha hecho el programa regional de dengue de la OPS en países que han tenido situaciones de brotes de dengue, por qué se mueren estos pacientes. Y vamos a hablar un poco sobre los serotipos del dengue y su relación con las muertes. Entonces vamos a esta primera parte. Y esta gráfica, que parece bastante sencilla, pero da mucha información. Y aquí podemos ver datos desde el 2008 de los casos de dengue pintados en rojo. Y vemos como en el 2014 está representado en este color morado lo que es chikungunya, que tuvo una introducción y una distribución bastante rápida en las Américas y desde entonces se ha mantenido. Luego sabemos la introducción de Zika desde el 2015 y al igual que chikungunya se han mantenido, pero de las 3 enfermedades, a pesar de del alto impacto que han tenido la introducción de chikungunya y Zika en estos años, es el dengue el que ha continuado predominando en la región como tal. No, si no se escucha. Hablando un poco de Zika, para el año 2023, lo que va hasta la semana 14, tenemos un poco más de 7,000 casos. La incidencia depende de 1 por 100,000 habitantes. Y de estos confirmados, de estos casos reportados, tenemos confirmados. Entonces, les decía que en relación a Zika, hasta la semana 14 de este año tenemos reportado en total un poco más de 7,000 casos, de los cuales un 9% han sido confirmados por laboratorios. Todavía no tenemos este año muertes reportadas o asociadas a Zika. Este es un gráfico que les puede ver o que representa cómo se ha venido comportando Zika en relación a los años del 2022 en la línea azul o al promedio de los últimos 4 años que ha ocurrido con los casos de Zika. Es decir, esta gráfica nosotros estamos viendo que no tenemos una gran diferencia en cuanto al comportamiento de esta enfermedad con los años anteriores. Estos son los casos de Zika por países. Brasil, que es el que... estos son los casos de Zika por país. Nosotros podemos ver aquí a Brasil desde el 2021, los datos. Vemos cómo este país es el que reporta el mayor número de casos de Zika en la región. Y en otros países siempre hay un reporte, pero no es tan elevado. Pero también tenemos que considerar que Brasil representa la mitad de un continente prácticamente. Y estos casos son el reflejo de la capacidad de los sistemas de vigilancia de los países en hacer la sospecha clínica, en hacer la confirmación del caso. Es decir, hay un buen trabajo hecho por todos los países en estar detectando la enfermedad como tal. Los números de muertes por Zika, como les había mencionado, para el 2023 todavía no tenemos muertes, pero sí han ocurrido. Desde el 2019 tenemos unas cuantas muertes, todas ellas, o la mayor de ellas, reportadas por Brasil como tal. Hablando un poco de chikungunya en este año tenemos un poco más de 200,000 casos, con una incidencia de 21 por cada 100,000 habitantes. Tenemos casi un 40% de confirmados. Y de muertes, 87. Y esto es muy importante porque cuando chikungunya se fue introducido en las Américas, el concepto de muerte de chikungunya no era tan percibido. O sea, se entendía que era una enfermedad que no causaba muerte. Pero sí hemos estado viendo desde su introducción en las Américas las muertes por esta enfermedad. En la gráfica ustedes pueden ver lo que está pasando este año y sí hay una gran diferencia en comparación tanto al año anterior como al promedio de lo ocurrido en los últimos 4 años. Países, en este caso país vecino como Paraguay, que está teniendo una gran epidemia de chikungunya.
Estos son los casos de chikungunya en la semana 14, el mismo periodo para cada año, y como podíamos ver, tanto para el 2021 como para el 2022, era Brasil el que hacía el mayor reporte de casos, pero en el 2023 el panorama es completamente diferente. La mayor parte de los casos están siendo reportados por Paraguay como tal, seguido por Brasil, pero aún así tenemos un reporte en cantidades menores en otros países. Es decir, la enfermedad, aunque no esté causando epidemia, siempre está presente en la región. Este es el gráfico que muestra las muertes y letalidad por chikungunya. Como vemos, reporte de muertes desde el 2018, y cuando lo comparamos con una letalidad por dengue, estamos viendo más o menos el mismo valor, de menos del 1%, pero que todavía ocurren estas muertes relacionadas. En el 2023 tenemos un total de 77 fallecidos por chikungunya, todos ellos o la mayoría de ellos en Paraguay, y hay 10 reportadas en Brasil. Y ya hablando de dengue, este gráfico, que igual parece un gráfico sencillo, pero muestra algo muy importante. Este es los casos de dengue desde 1981. Y como ustedes pueden ver, el dengue tiene un comportamiento bastante cíclico, es decir, con epidemias que ocurren cada 3 a 5 años. Y algo muy característico y que se dijo a inicio de la actividad de hoy, es que cada una de las epidemias supera en número a la epidemia anterior. Por ejemplo, aquí en el 2002 fue la primera vez que la región de las Américas superó el 1.000.000 de casos de dengue. En el 2013 se superó la cifra de los 2 millones, y en el 2019 se superó la cifra de los 3 millones de casos. El 2019 es hasta la fecha el año con el mayor registro de casos de dengue. Este ciclo se debe a una combinación de reintroducción de nuevos serotipos, pero también mucho a la acumulación de susceptibles. Entonces, zonas donde el mosquito no existía y debido a cambio climático ha hecho nuevos hábitats, entonces ahí encuentra una población susceptible, y esto hace que la enfermedad esté aumentando en número de casos de manera histórica. Esto es un canal endémico para ver la magnitud de lo que está pasando actualmente comparado con los años anteriores. Hasta la fecha tenemos ya casi el 1.000.000 de casos reportados, o sea, hasta la semana 14. Tenemos un 32% de confirmados y tenemos un poco más de 1.300 casos graves de dengue. En términos de proporciones, la gravedad La Gamaliel. sacaron de acá. Estoy de regreso. Estaba hablando del canal endémico y le decía, y los casos graves de dengue, y les decía que en términos de proporciones la gravedad es menor al 1%. Sin embargo, el 1% en millones de casos representa una cifra bastante significativa. Igual con los fallecidos por dengue, la letalidad sí es menor al 1%, pero en ese 1% o menos de 1% entre millones de casos, pues también representa una cifra significativa y una alta carga a los sistemas de salud. Esto es un poco para hablar de lo que está pasando en dengue en Bolivia, que hay una epidemia bastante fuerte. Ustedes pueden ver aquí gráficamente en la línea gris, y esto está tomado incluso del boletín de Argentina, la gran cantidad de casos que está ocurriendo en el país, e igual lo que está pasando en Argentina, ¿no? Ahorita 2 países golpeados muy fuertemente por el dengue. Otro de los indicadores que nosotros seguimos, además del número de casos, es lo que está pasando con la gravedad. Y esta es una tendencia desde el año 1999 de la gravedad en dengue. Nosotros podíamos ver acá cómo hasta el 2010 realmente la tendencia, si hiciéramos una línea de tendencia acá, sería hacia el aumento, pero posterior al 2010 hemos visto un descenso bastante marcado en la gravedad del dengue.
El promedio de los últimos 10 años en gravedad del dengue es de menos del 1%, es un 0.85%. Y si trazáramos esa tendencia acá por país, todavía tenemos en este año 4 países con una gravedad por encima de ese promedio regional. El otro indicador, hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. El otro indicador. Gamaliel, hable tu micrófono, por favor, que se cerró al cerrar. El otro indicador que seguimos de manera muy cercana es lo que es la letalidad y las muertes por dengue. Nosotros podemos ver que al igual como ocurría con la gravedad, la tendencia hasta el 2010 era hacia el aumento, pero posterior al 2010 estamos notando o se observa una tendencia a la disminución de este indicador. Actualmente estamos en 0.026% y la meta de impacto de la Organización Panamericana de la Salud puesta en el plan estratégico del 2020-2025, este plan estratégico incluso es firmado y aprobado por los ministros de salud de los países, es que la letalidad por dengue se mantenga en 0.05% o menos de ello. Y es algo que en general a nivel regional se ha logrado. Sin embargo, cuando hacemos el análisis por país, pues hay varios países, los que ustedes pueden ver que están a la derecha de la línea punteada, que todavía están por encima de este indicador y es algo en lo que sí se puede impactar. Las medidas contra el aumento del número de casos, no hemos todavía logrado tener un impacto, la tendencia sigue al aumento, pero cuando nos referimos a gravedad, cuando nos referimos a muerte, realmente sí podemos hacer una diferencia y poder incidir para disminuir estos dos indicadores. Hablando un poco de la circulación de los serotipos del virus del dengue, este es un mapa donde muestran en cada una de las columnas los 4 serotipos del dengue y lo que ustedes pueden ver acá es cómo cada uno de los serotipos ha venido expandiéndose en la región como tal. Y cuando miramos lo que está pasando en 2023, ya tenemos incluso varios países que tienen la circulación simultánea de los 4 serotipos. ¿Y esto qué representa? Representa un aumento en el riesgo de epidemias, pero también de casos graves, porque todos sabemos que las segundas infecciones por dengue, pues aumenta el riesgo de casos graves. No es que no pueda ocurrir un caso grave en una primera infección, pero cuando hay una segunda infección, este riesgo aumenta como tal. Vamos a hablar un poco por qué mueren los pacientes por dengue en las Américas. Y para esto nosotros hemos elaborado lo que le llamamos el engranaje para evitar las muertes por dengue. Y este engranaje tiene 3 componentes. El paciente como tal, el personal de salud que atiende a este paciente y lo que es la organización de los servicios de salud. Vamos a ver este primer engranaje y es que cuando nos referimos al paciente, pues hay características propias, ¿no? Como las edades extremas, la propia respuesta inmune del paciente, la presencia de comorbilidades o condiciones como el embarazo como tal. Pero hay algo muy interesante y muy importante que nosotros hemos visto cuando vamos a hacer las visitas técnicas a los países y es la percepción y el conocimiento de la gente ante esta enfermedad. El dengue es una enfermedad que ya tiene más de 300 años de estar en las Américas. Y hemos notado y hemos visto durante las evaluaciones que la gente no tiene ya una percepción de peligro ante esta enfermedad y por eso muchas veces a lo mejor es que acuden tardíamente como tal. Entonces, por esto, la parte de la comunicación social y la comunicación de riesgo juega un papel importante en evitar las muertes por dengue. También están las condiciones socioeconómicas, aquellos pacientes que viven lejos de la unidad de salud y en el caso peor que vivan solos, entonces se les dificulta acudir a la unidad de salud cuando están en una condición un poco más avanzada o grave como tal y a veces llegan pues tardes a las unidades. El otro engranaje tiene que ver con el personal asistencial y aquí es donde encontramos en la revisión de los expedientes los errores en el diagnóstico clínico. Diagnósticos como síndrome febril a estudio o enfermedad arboviral. No existe un protocolo de manejo
o una definición para lo que es una enfermedad arboviral como tal. Y si ponemos un síndrome febril a estudio, pues el manejo de un paciente con dengue versus el manejo de un síndrome febril a estudio es muy diferente. Entonces, un error en el diagnóstico clínico obviamente conlleva a errores en el manejo en este tipo de pacientes y después vienen las complicaciones como tal. Igual hemos visto en los expedientes un pobre abordaje del paciente referido a un mal examen clínico, a veces ni siquiera están anotados los signos vitales y todo esto pues obviamente el dengue que causa estas alteraciones hemodinámicas pues tiene consecuencias cuando no se hace un abordaje como tal. Y como les mencionaba, cuando hay un error en el diagnóstico pues esto lleva a un error en el manejo. El último de los engranajes es el de la parte de los servicios de salud. Aquí tiene mucho que ver con este primer contacto que tiene el paciente con la unidad. Desde la falta o la deficiencia en el triaje en la propia unidad, a veces hay unas largas filas de esperas para ser atendido y el paciente a lo mejor ya llega en una condición de un dengue con signos de alarma y 1 hora o 30 minutos en fila pues representa un tiempo valioso perdido como tal. Y lo que hemos llamado también la ruta de la muerte, que lo hemos visto en varios países, es un paciente que llega a una unidad de salud y en la unidad le dicen, disculpa, pero aquí no te toca, y lo transfieren a otra unidad y la otra unidad le dice lo mismo, y entonces el paciente está rebotando y es hasta el 4.º o el 5.º contacto con una unidad de salud en que el paciente logra ser atendido y muchas veces ya de manera muy tarde. La manera en que se refieren los pacientes, a veces llega el paciente a la unidad primaria, a un puesto de salud y ven que tiene un signo de alarma y lo que hacen es referirlo de inmediato sin estabilizarlo previamente. Entonces, o en el transporte le dicen, te vas por tu cuenta, el paciente se ve en un taxi. Entonces, todas estas condiciones hacen que el paciente vaya en una condición de salud que ya está delicada y se pierde ese tiempo valioso cuando llega al nivel donde necesita el tipo de tratamiento especializado. La gerencia juega un papel importante aquí. La gerencia tiene que garantizar estos planes o estos programas de educación continua al personal que está atendiendo los casos. Y a veces incluso en las unidades nos hemos encontrado que no hay guías disponibles para el personal de salud que orienten al manejo de los casos. Y por último, lo que nosotros hemos denominado las dos realidades dentro de un mismo hospital o unidad de salud, pero principalmente en los hospitales. No es lo mismo un hospital de fin de semana o el hospital de la noche y la madrugada versus el hospital de la mañana. Por muchas de las condiciones que todos sabemos, la cantidad de personal es mínimo y peor en una situación de brote y todo esto pues crea condiciones que disminuyen la probabilidad de sobrevivir en los casos de dengue grave. Y es en esto que nosotros hicimos este análisis basado en estas dos realidades de un mismo hospital. Y este análisis es real, es el análisis de 22 fallecidos en un hospital de referencia en un país X. El análisis se hizo desde diciembre del 2018 a junio del 2019 en un contexto de brote. Es el análisis de 22 defunciones. Y ustedes pueden ver acá marcados en punto rojo e incluso encerrados en este círculo rojo, de las 22 defunciones, 16 de ellas ocurrieron ya sea en el turno o durante fin de semana. Porque así Y cuando hacemos un análisis de sobrevida, esto es utilizando el método de Kaplan-Meier, que lo que hace es medir la probabilidad que un evento ocurra en el tiempo, nosotros podemos ver que de estos 22 pacientes, a las primeras 2 horas de haber llegado a la unidad de salud, el 21% ya había fallecido. A las 5 horas, aproximadamente el 30% ya había fallecido y así sucesivamente. Lo que estamos viendo acá es esa ventana tan corta de oportunidad que el personal de salud va a tener para poder responder a un paciente con dengue que llega en cualquier condición, pero estos que llegan con signos de alarma o ya grave, que son los que tienen más riesgo de fallecer, obviamente, pues el tiempo o la ventana de oportunidad para el manejo adecuado va a ser bastante corta. Y cuando dividimos el análisis entre aquellos que ingresaron en día de semana en la línea azul y los ingresados en fin de semana, pues vemos que a la primera hora no hay una
gran diferencia como tal, es prácticamente la misma, pero sin embargo, cuando miramos cómo va avanzando el tiempo como tal, estamos viendo que a las 24 horas de esos que ingresaron el fin de semana, prácticamente todos habían fallecido. Y en los que ingresaron el día de semana, pues este tiempo es más prolongado, aproximadamente el 60%. Y si hacemos el mismo análisis y lo dividimos entre los que ingresaron en el día o los que ingresaron en la noche, pues estamos viendo un poco parecido a lo que ocurre cuando se ingresa en fin de semana. Esas primeras 2 horas son básicas y son muy importantes para hacer una adecuada intervención del paciente con dengue. Vemos acá como el 40. Se cerró tu micrófono, por favor, Gamaliel. Tu micrófono se cerró. Gamaliel, Entonces, sí, les decía de que a las 5 horas, entre cuando comparamos a aquellos que ingresaron en el turno de la madrugada o de la noche versus los del día, a las primeras 5 horas ya un poco más del 40% habían fallecido y así sucesivamente. Es decir, que prácticamente a las 24 horas el 90% de estos pacientes que ingresan durante el turno ya han fallecido. Y sabemos lo que representa esto en términos de que en el turno hay menos personal, a veces ni siquiera hay un médico especialista, es el médico, es el estudiante, es el médico residente, es el médico que a lo mejor no tiene tanta experiencia en manejo con dengue. Entonces, sabemos también que hay muchos otros factores que inciden en la muerte, pero el sentido de este análisis es mostrarle esa ventana tan corta de oportunidad que tienen y también el hecho de la importancia de la organización y la reorganización de los servicios de salud para el manejo de estos pacientes como tal. Y por último, muy brevemente hablarle de los serotipos de dengue y muerte. Y es que esto es algo que incluso sale mucho en los medios. Y todo esto que les muestro acá son recortes de prensa que salen y dicen alerta de dengue, llegó a tal ciudad una variante que puede ser mortal, o el serotipo 2 es el que está generando los cuadros más agresivos, y así sucesivamente. Nosotros como OPS respondemos al llamado de los países, mandamos misiones de expertos internacionales acompañados con expertos nacionales y cuando llegamos a la ciudad donde se está presentando y hacemos la revisión y el análisis, nos damos cuenta que realmente más del 95% de esas muertes que estaban atribuyendo a los serotipos eran debidas a un mal manejo y que eran todas prevenibles en ese sentido. En esas misiones se hacía una reorganización de los servicios de salud, capacitaciones in situ, detectando esos errores en el manejo y se logra frenar las muertes por dengue. Se hizo una secuenciación incluso de ese serotipo que estaban atribuyendo y se demostró que era el mismo serotipo que estaba circulando los años anteriores, que es el mismo genotipo que estaba circulando los años anteriores. Entonces, sí logramos disminuir las muertes, pero no logramos cambiar el serotipo circulante. Entonces, con eso lo que les tratamos de decir es que la mayoría de las complicaciones en cuanto a los fallecimientos en dengue realmente están más relacionados a un proceso de una mala organización de los servicios de salud y a una mala atención del paciente como tal. Y lo que pasa cuando entra un nuevo serotipo y por qué salen estas noticias en la prensa, es que cuando entra un nuevo serotipo o hay un cambio de serotipo, lo que sucede muchas veces, o están circulando 2 o 3 o más serotipos, es una epidemia como tal, hay un riesgo de epidemia. Cuando hay un riesgo de epidemia, pues esto hace que colapsen los servicios de salud, que lleguen muchos más pacientes, y más si no tienen una buena organización, pues esto hace un desgaste a las unidades, al mismo personal o al sistema en total de salud. Entonces, esto del serotipo está más vinculado a la carga en cuanto al número de casos que llega a la unidad y a esta falta de organización como tal. Yo aquí me detengo, pero les quiero dar 2 mensajes. Más del 95% de las muertes realmente de las muertes por dengue son prevenibles, y para datos epidemiológicos tenemos una plataforma que da mucha información por país, los países vecinos que ustedes tienen.
Y en este sentido los insto a que visiten www, y me faltó una, pajo.org/plecaplisa. Ahí pueden encontrar mucha información epidemiológica y muchas gracias por la atención. Vamos a ver, espero tener suerte. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos esta situación de brote y epidemia en la cual tenemos el primer nivel saturado, el segundo nivel saturado y el hospital también saturado? Entonces, es una situación que se ve en brotes de dengue. Los pacientes se acumulan en los servicios de salud. Disculpen, pero... Ajá. Entonces, en estos casos, la reorganización de los servicios de salud, eso es la clave para salvar vidas, porque una epidemia de dengue o una brote de dengue demanda recursos humanos, financieros y de infraestructura. Tenemos una alta tensión, muchos pacientes consultando. Hay un tiempo mayor de espera que puede significar un riesgo para los pacientes, y esto conlleva a que lleguen pues más pacientes graves o que pacientes graves evolucionen por estar esperando. Todos los países cuentan con 3 niveles de atención. Tenemos el primer nivel, que se captarán los casos. Tenemos el segundo nivel y tenemos el tercer nivel. Entonces, la mayoría de los pacientes se van a manejar en el primer nivel, y es clave el primer nivel. Organizar el primer nivel es clave para evitar la mortalidad. En el segundo nivel o los demás hospitales se van a manejar ciertos pacientes que necesitan ingreso porque tienen algunas condiciones especiales, como vamos a ir comentando. Por supuesto que la organización de los servicios de salud debe contemplar los 3 niveles. Los 3 niveles tienen que considerar los recursos materiales que se necesitan para atender la epidemia, los insumos, el equipo. Tienen que disponer de recurso humano capacitado. Todos tienen que conocer el triage y aplicarlo, y tienen que tener comunicación entre los servicios. En realidad, los recursos materiales no son caros para la atención del dengue. En realidad, en términos generales, no se requiere gran tecnología, excepto ya en las unidades de terapia intensiva cuando progresan pacientes o llegan pacientes que no deberían haber progresado a dengue grave. Entonces, lo que se tienen en los servicios, y sí muy importante, los manguitos para las diferentes edades pediátricas desde el primer nivel, y en todos los niveles debe existir. Deben existir las sales de hidratación oral, deben existir los sueros, deben existir las conexiones, y en los hospitales las bombas de infusión. Ustedes no tienen por qué invertir en medicamentos que no se ha probado, que son eficaces en dengue, y a veces están invirtiendo en ese tipo de medicamentos. Entonces, todo ese material, el equipo, insumos, que están incluso detallados en la guía de dengue, todos deben existir en todos los niveles de atención. Recurso humano, es muy importante que esté capacitado, pero también sensibilizado. Tiene que haber programas de educación continua. Material de apoyo, que ahora les voy a comentar el curso de dengue en línea que tiene la OPS, que es gratuito. Seguir lineamientos nacionales establecidos que deben estar alineados con las recomendaciones de OPS, y tiene que existir un mecanismo de supervisión capacitante y una evaluación de lo que se está realizando. Se dispone de un curso en línea de dengue que es excelente, que tiene 7 módulos, que es de manera secuencial, y una persona o un personal de salud que realice este curso entiende lo que está, los pacientes que se le están presentando. Ese curso tiene un examen final y tiene un certificado que lo da la OPS, y ese personal que realiza ese curso es un personal que está validado para atender pacientes con dengue. Y esto debería ser obligatorio para el personal de salud que atiende a los pacientes con dengue. A veces en las epidemias contratan mucho médico y
Eso debería ser un requisito. Y además es un curso que se puede realizar en pocas horas. Es un curso gratuito y es un curso muy amigable. El triage es muy importante. Sabemos que muchos países manejan diferentes sistemas de triage. Sin embargo, este triage en dengue debe estar incorporado y conocido desde el primer nivel hasta los niveles más elevados de la atención. Un paciente con dengue grave es de atención inmediata. Es un paciente que está en riesgo de muerte y debe pasar inmediatamente a la sala de shock. Un paciente con signos de alarma es un paciente, por supuesto, hay que hospitalizarlo, sin embargo, debe ser atendido en menos de 30 minutos. Un paciente sin signos de alarma o que tiene alguna comorbilidad o una condición que requiera hospitalización, se debe internar en un tiempo menor de 1 hora. Sin embargo, durante esa espera, debe estársele ofreciendo salas de hidratación oral, sea que esté ahí en el primer nivel, sea que esté en el segundo nivel, debería haber un espacio donde se le están administrando las sales. Y la persona que realiza el triage debe ser un médico que entienda y que debe conocer muy bien cómo realizar este triage, porque el triage es un elemento clave para evitar muertes por dengue en epidemias de dengue. Y por supuesto conocer muy bien la clasificación de gravedad del dengue, que la vamos a comentar. Entonces, si lo vemos así, la reorganización de los servicios de salud que ustedes ya tienen es muy importante para evitar muertos por dengue en epidemias o en brotes. Entonces tiene que existir este funcionamiento del primer nivel, que tiene ciertas responsabilidades que lo vamos a comentar poco a poco, y tenemos estas unidades de dengue que son que esta estructura que ustedes ya tienen de los servicios de salud debe organizarse. Ya ustedes tienen el primer nivel con todas las funciones que voy a ir mencionando que tienen en dengue. Las unidades de dengue, que las voy a explicar en qué consisten, que son hospitales que van a cumplir la función de manejar pacientes que ameritan ingreso, incluso pacientes con signos de alarma. Y está el nivel de hospital en el cual va a estar una unidad de terapia intensiva. A veces estas unidades de dengue se colocan en el hospital, pero son espacios exclusivos para la atención de pacientes con dengue, no están con otros pacientes. Existe un flujo de referencia, todo lo que hablamos de la capacitación y todo lo que hablamos de la notificación que estos pacientes deben de tener. Aquí. Ya casi voy a la otra. Se pegó. Vale. Perdón. Entonces, si lo vemos así esquemático, como nos gusta a los que trabajamos en organización de servicios o en servicios de emergencias, el esquema es muy fácil. El primer nivel es el responsable de la atención de casi el 90% de los pacientes que llegan con dengue y son captados oportunamente. Tenemos las unidades de dengue, que son las que van a manejar estos casos con signos de alarma o los que requieren hospitalización, y tendremos una mínima cantidad de pacientes que, si lo hacemos bien, nos van a ser mínimos y a veces no los vamos a tener, que van a progresar a dengue grave. Entonces, este primer nivel, que les digo que es lo más importante para evitar fallecidos, ahí están los médicos, generalmente nuevos o recién graduados, donde tienen que hacer una sospecha clínica. Para eso tenemos definiciones de casos sospechosos, de la OPS, tienen en sus guías. Tienen que tener un reconocimiento oportuno de los signos de alarma, que los vamos a comentar. Tienen que clasificar y tratar al paciente correctamente según la categoría de intervención, y a ellos les va a corresponder los pacientes del grupo A. Tienen que educar al paciente y a los familiares para que detecten oportunamente los signos de alarma, y debe hacerse una referencia oportuna cuando sea necesario.
Y los pacientes con dengue, la fiebre dura menos de 7 días, entonces estos pacientes deben ser vistos continuamente. La responsabilidad del médico no llega a que lo vio la primera vez, sino tiene que darles un seguimiento, como lo voy a comentar. Tiene que hacer una búsqueda activa, porque el médico de primer nivel conoce a la comunidad y puede ir a buscar, puede perifonear y hablar con pacientes con dengue. Deberían llevar un listado de pacientes líder con las escuelas y además deberían de saber o tener su sala de situación para saber dónde es que se están presentando los casos de dengue. Porque ahí es muy simple. Estos pacientes se manejan ambulatoriamente, necesitan una hidratación abundante, esta intervención es barata, se realiza fácilmente ahí, se va a evitar que estos pacientes con fiebre se deshidraten. Y es una intervención de bajo costo, de fácil implementación, y ojo, es eso. En ese primer nivel no se ponen sueros. Ahí nada más es manejo ambulatorio del paciente y vigilancia todos los días. Entonces aquí está la enfermera, está tomando sus signos. Una vez que toma sus signos, puede aprovechar para dar educación a todos estos pacientes, pero una educación que ya esté unificada, que es lo que va a cuidarse el paciente en la casa, qué es lo que va a tomar, qué es lo que no debe hacer, cuándo debe consultar. El personal de salud debe tener un listado y saber en esa comunidad cuáles son los pacientes que están evolucionando, cuáles son los pacientes que no llegaron a control, cuáles son los pacientes que hay que ir a buscar, y vean que el control no es para hacerle un examen de sangre todos los días, sino que es un control para ver la evolución que este paciente está teniendo. Ahí en esa unidad debería haber, o en esas unidades debería haber un coordinador de atención que garantice al sistema que todos los médicos realizan un diagnóstico oportuno, que están haciendo un seguimiento de los casos ahí, en el lugar donde se está presentando el brote, que están aplicando los algoritmos y las guías, que están unificados en el manejo del caso, que se está capacitando y se está supervisando, que se está evaluando en forma continua, que se está aplicando el plan. Es decir, es una supervisión constante muy necesaria en estas epidemias de dengue para evitar pues, que la gente comience a hacer lo que se le ocurra. Ahora, ahí ese coordinador de esos de primer nivel deberían de estar haciendo una evaluación que se hace diariamente en los lugares donde estamos teniendo dificultades, y una vez que ya todos están unificados y se está cumpliendo todo el protocolo, pues se puede hacer al azar con las hojas de atención, a ver si las sospechas diagnósticas están acordes, si se anotan los datos clínicos, si anotan los signos vitales, las notas, si están haciendo un uso racional del laboratorio, si están usando medicamentos de acuerdo a la guía, todo eso está escrito. Y también revisar si se está cumpliendo el protocolo. Es una especie de aseguramiento de lo que se debe hacer, se está haciendo. Si se están dando las recomendaciones y se están haciendo las referencias en forma correcta. Si hay dificultades, el coordinador debe informar al jefe y el jefe tendrá que tomar las medidas con el respectivo colega. Ahora, con estas unidades de dengue, que cumplen una función muy importante y que se ubican en un lugar donde tengan condiciones apropiadas en su espacio físico, que puedan funcionar como un hospital, donde exista personal capacitado, donde exista pues, laboratorio, donde existan las condiciones que me permitan tratar y manejar un paciente con signos de alarma y evitar un traslado. Y también compensar un paciente que me llegue grave antes del traslado. Ahí pues, estarán los médicos generales, estará el pediatra, el internista de interconsulta, el pediatra de interconsulta, y ven que estas unidades son exclusivas para dengue, son espacios que pueden ser antes del hospital de segundo nivel o pueden ser en el hospital de segundo nivel, eso cada lugar sabe dónde lo puede hacer, y tendremos... Anabel, disculpa. Anabel, disculpa, la pantalla se está viendo. Estaba comentando que estas unidades de atención de dengue
tienen un papel muy importante porque son capaces de descongestionar un hospital y son lugares, salas con personal exclusivo, equipadas para la atención de pacientes con dengue, en donde por supuesto se va a cumplir los protocolos existentes. Entonces yo iba por aquí. Ahora sí se ve. Perdón. Sí, sí se ve. Entonces ahí es donde están las salas. No se requiere invertir mucho, por supuesto, debe evitarse que ahí haya circulación de vector, porque esas salas nos van a permitir descongestionar los hospitales, porque en una epidemia de dengue o un brote, esto no es lugar, aquí no es lugar los pasillos para que los pacientes con dengue estén. Por ejemplo, esta es una foto de un hospital con gran cantidad de pacientes con dengue, unos con signos de alarma, otros graves esperando cama, y esto no es posible. O sea, unos pasillos de emergencia no es posible. Entonces pasan estas situaciones que vienen viendo un paciente y se deteriora, nadie se da cuenta y encuentran el paciente fallecido. Todo paciente con dengue que tiene criterios de ingreso tiene que internarse. No debe permanecer en un pasillo. Entonces, estas unidades que podrían estar en un hospital de segundo nivel, pero son exclusivas, o antes en un espacio que tenga las condiciones, un hospital cercano donde está el brote, deben de proporcionar atención rápida a los pacientes que les son derivados con ese triage que ya mencionamos. No tiene por qué el paciente que llega con criterios de ingreso esperar un examen o esperar ahí. No, se interna, se interna. Tienen siempre que haber disponibilidad de camas para los pacientes que cumplen con los criterios de hospitalización que están muy bien escritos y la gente lo debe aplicar. Ideal que estén en la misma sala, pero esa es una recomendación. El personal, eso sí, debe estar entrenado, debe conocer cómo se manejan, debe saber qué es lo que hay que hacer con el paciente, tienen que tener los insumos y el apoyo adecuado y, muy importante, tienen que tener muy definidos los criterios de egreso, porque esa unidad siempre tiene que tener espacio para nuevos pacientes que requieren hospitalización. Aquí, por supuesto, debe unificarse el manejo de acuerdo a la guía, el personal capacitado, evaluar también que se esté cumpliendo con el plan de manejo. Ahí van a manejar los pacientes B1, B2, y algunos sé que lleguen y necesiten estabilizar. En esas unidades no se manejan pacientes que le corresponden al primer nivel, o sea, los del grupo A, los ambulatorios, no. Si llegaron, se refieren a las unidades de primer nivel. Ahí el coordinador tiene que identificar las debilidades que se están presentando y también es responsable de solicitar los insumos necesarios y también estar informando la parte epidemiológica. Y ahí también, ni modo, hay que evaluar y él va a tener que evaluar una evaluación diaria revisando expedientes, para ver si se están haciendo bien las notas, si se están tomando los signos a los pacientes que ameritan, de acuerdo a los algoritmos, si el laboratorio se usa racionalmente, si los medicamentos sean de acuerdo a la guía. Entonces, todo lo que se evalúa es lo que ya está escrito. El manejo hemodinámico, si los signos se toman. Entonces, todos estos detalles que le van a asegurar que en esas unidades no van a haber debilidades que pongan en riesgo la vida de los pacientes y todos esos problemas deben ser reportados a las jefaturas. Por supuesto que podrían haber pacientes que requieran apoyo respiratorio, que necesiten respiración mecánica asistida, porque tengan una incapacidad con insuficiencia respiratoria, un choque no responde, o alguna hemorragia que ponga en riesgo la vida del paciente, o algún daño, ¿sí?, que son los mínimos. Sin embargo, eso requiere referencia a un hospital con terapia intensiva de esas unidades. Sin embargo, debe hacerse previo del paciente. El paciente referido debe estabilizarse hemodinámicamente, tienen que haber mecanismos de comunicación directa
del médico de esa unidad, informándole al médico del hospital la razón del traslado y brindarle al paciente un traslado seguro en unidades seguras. Debe ir acompañada por personal que esté entrenado en apoyo vital, por si fuera necesario en el traslado, porque en el traslado va a ser necesario continuar manteniendo la estabilización del paciente, y eso debe estar previsto o adecuado antes de cuando están organizando la atención. Entonces, todo eso relacionado con la organización que los gerentes tienen que tener claro, va seguido de la aplicación de algoritmos, y aquí en las capacitaciones, como ahora los muchachos están más con el celular, hemos ideado este código QR en el cual ellos lo ven, lo colocan en el celular y directamente llegan a los algoritmos de manejo de los casos de dengue, de la OPS, y así pues es más amigable la explicación, ellos lo tienen en el celular y lo tienen pues más disponible en el momento que lo necesitan. Estos algoritmos fueron construidos de acuerdo a las directrices de manejo de arbovirosis que fueron realizadas con una análisis Grace que nos evidenció qué es lo que hay que hacer con cada caso, cuáles son las decisiones que se deben tomar, y es bastante simple y fácil de utilizar en una emergencia. Y pues de paso en los servicios deberían tener sus algoritmos, porque el médico cuando está en una emergencia no está leyendo un texto, está más viendo un algoritmo. Entonces la clasificación de gravedad, eso se detalla en las conferencias, y pues el algoritmo es muy fácil. Está compartiendo pantalla alguien más. Estos algoritmos tienen esta lógica. Definición de caso sospechoso. Usamos las definiciones de la OPS. No utilizamos ninguna prueba rápida. Es la definición de sospechoso. Entonces, si ya sospechamos porque tiene lo que dice las definiciones, entonces es un caso sospechoso de dengue. Entonces, vemos en qué fase de evolución está. Porque el dengue tiene 3 fases: la febril, la crítica y la receptiva. Está en la febril. Entonces aquí, en esta condición clínica, nosotros tenemos que contestar cada día, porque el dengue es dinámico, cada día que yo veo al paciente yo tengo que contestar esto. ¿En qué fase está? ¿Tiene signos de alarma? ¿Y cuáles son los signos de alarma? Aquí los vamos, y yo los voy a comentar qué significan. ¿Cómo es el estado hemodinámico de hidratación? Bueno, entonces nos volvemos. ¿Qué es lo que vamos a ver? El grado capilar, el grado de conciencia, cómo están las extremidades, si están frías o no, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la diuresis. Entonces todo esto es repetitivo, pero nosotros los especialistas tenemos que comprender que todo esto hay que volverlo a unificar y retomar, especialmente con los médicos que están recién graduados. Si tiene alguna enfermedad de riesgo que amerita el ingreso, o si, por supuesto, hospitalización. Una vez que ya yo me contesté todas estas preguntas, yo tengo que establecer la condición clínica y la clasificación de gravedad. Recuerdan, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Para establecer el grupo de tratamiento, que el grupo de tratamiento lo vamos a comentar muy claramente en esta diapositiva. Ya tenemos los criterios de ingreso muy claramente, que ya están bien establecidos. Y entonces vean que el algoritmo, la persona que está atendiendo al paciente, entonces, bueno, sin signos de alarma, entonces le corresponde manejo en el primer nivel. Que tiene alguna condición que lo pone en riesgo, como embarazo o alguna comorbilidad o es menor de 1 año, pues tiene que ser referido a la unidad de atención de dengue para una probable hospitalización. ¿Que tiene signos de alarma? Bueno, este paciente debe ser referido urgente, y si la unidad de atención de dengue está lejos, entonces yo tengo que ver de qué manera inicio tratamiento, porque este es un paciente
que requiere inicio de tratamiento en menos de 30 minutos. Que me llegó con dengue grave, bueno, tengo que estabilizarlo si es que lo voy a referir. Entonces, los algoritmos nos van orientando. Y aquí, pues, el grupo A, que es el paciente que no tiene signo de alarma, que tiene alguna condición, tiene todas las condiciones. Compramos hidratación oral, el antipirético. El audio. Las recomendaciones darle al paciente, lo vamos a vigilar cada día si es que se maneja en el primer nivel y se le dará de alta 24 a 48 horas después de que descendió la fiebre, sin el uso antipirético, si ya el paciente se curó y no tiene por qué volver. Ahí, ¿qué es lo que no hay que hacer? Y para los gestores de salud, estar poniendo sueros, estar dándole medicamentos al paciente que más bien lo van a confundir. Entonces, por eso el protocolo es muy claro en lo que hay que hacer y debe ser evaluado en forma muy estricta. Que aparecieron signos de alarma, pues se refiere. Ahora, estos otros que no tienen signos de alarma, pero tienen criterios de hospitalización, van al hospital. ¿Y qué van a hacer? Pues se van a vigilar la aparición de signos de alarma y ahí están incluidos pues las embarazadas, independiente de la edad gestacional, los niños menores de 1 año, las comorbilidades descompensadas y algunas comorbilidades, aunque estén compensadas, como es la insuficiencia renal crónica y los pacientes que tienen alguna coagulopatía. Entonces, ahí hay un manejo para esos pacientes que pertenecen al grupo B1 y que son manejados en esas unidades de atención de dengue. Y está muy claro en los algoritmos lo que hay que hacer, la toma de signos, estimular la hidratación oral, no poner sueros, especialmente si son adultos mayores, y como ya lo dijimos, la hidratación oral es una medida muy importante para estos pacientes que no tienen signos de alarma. Ahora, los pacientes que tienen signos de alarma, que en un momento aparecieron los signos de alarma, estos pacientes están en riesgo de fallecer, porque aunque su condición hemodinámica sea estable, estos pacientes van a continuar extravasando hasta que van a progresar al shock y van a hacer un dengue grave. Entonces, estos pacientes, ¿qué es lo que hay que hacer? Y estos son los signos de alarma. Y hay que enseñarle cuando capaciten a los médicos cuáles son y vean que los signos de alarma 7 son clínicos, de examinar al paciente, de preguntar al paciente, y están basados en medicina de evidencia. Fueron validados en el análisis Grace y son confiables y nos han dado excelentes resultados. Inclusive podemos manejar pacientes sin estar dependiendo de un examen de laboratorio. Por supuesto que el aumento progresivo del hematocrito es un signo de alarma también, pero es el único examen de laboratorio. Y ojo ahí que es del hemograma solo el aumento progresivo del hematocrito. Entonces aquí la hidratación parenteral es posiblemente, y eso salió claramente en el análisis Grady, es la única medida efectiva para evitar la evolución a enfermedad grave y muerte, y está al alcance de nosotros. Si organizamos la atención y en estos centros de estas unidades de atención de dengue, tienen un rol muy importante iniciando este protocolo de manejo, evitando que estos pacientes necesiten o progresen a un dengue. Ya te escuchamos, Anabel. La reunión, vale. Estaba diciendo que... Comparte la presentación, Anabel, que no se ve. Sí, les decía que estas unidades de atención de dengue juegan un rol importantísimo, porque ahí se puede manejar la mayoría de los pacientes y no tienen por qué progresar a un dengue grave. Ahí, con el protocolo de manejo del paciente con signos de alarma, que voy a comentar ahora, los pacientes se pueden manejar perfectamente, y también tienen que considerar que a veces las distancias son muy largas y tiene más riesgo un traslado de un paciente que el beneficio que le van a dar con un traslado, pudiéndolo hacer ahí. Y lo que se requieren son, lo que todos tienen,
suero fisiológico, Hartmann y los esquemas que utilizamos, sabiendo pues que tenemos algoritmos para pacientes con comorbilidad, sin comorbilidad, que la cantidad de líquidos que utilizamos es diferente y que estos pacientes están hemodinámicamente estables. Lo que nosotros cuando evaluamos son la desaparición de los signos de alarma. Entonces, si yo tengo un paciente que no tiene ninguna comorbilidad y tiene al menos un signo de alarma, y les puedo decir que el dolor abdominal intenso y sostenido, que no se alivia con nada, es el principal signo de alarma, entonces inmediatamente, si es un paciente sano, yo tengo que aplicarle 10 ml por kilo en una hora de solución cristalina, Hartmann o lactato Ringe, y en una hora yo tengo que valorar ese paciente. ¿Pero qué es lo que voy a valorar? Por supuesto, le tomo la presión y los signos, pero básicamente las decisiones van a depender de los signos de alarma que hayan desaparecido. Si desaparecieron los signos, el paciente se siente mejor, entonces vamos a iniciar la disminución. Entonces planeamos, hacemos un plan que puede ser 5 o 7 ml por kilo, y vamos a hacer un plan para 2 horas, 1 hora. Sin embargo, cada hora, y esto es lo que tienen que evaluar cuando vayan a evaluar estas unidades, que se esté haciendo en forma correcta, esta evaluación cada hora, y que exista una nota. Qué raro. Disculpen porque se movió la presentación. Que exista una nota ahí de evolución de ese paciente. Si ese paciente no respondió, pues entonces le podemos repetir. Ya voy a abrir la diapositiva. Le podemos repetir hasta 3 veces ese bolo, aquí lo vemos, valorando, y si ya tenemos pues 3 y cada valoración es diferente, podría ser que nos encontremos al frente de un paciente que tenga un dengue grave, especialmente si se pone hemodinámicamente inestable. Sin embargo, les he de decir, si todo se ordena, van a ver ustedes que la mayoría de pacientes con signos de alarma tienen este escenario. Ahora, somos conscientes de que el adulto mayor o el paciente con comorbilidad tiene sus problemas en el manejo líquido. De ahí que la cantidad de líquido que utilizamos en este paciente que tiene signos de alarma, al menos un signo de alarma, son 5 ml por kilo, lo pasamos en 1 hora. Evaluamos al paciente. Si ha mejorado sus signos de alarma y está hemodinámicamente bien, se reduce paulatinamente el goteo. ¿Cuánto tiempo? 24 a 48 horas, que es el tiempo que va a continuar el paciente extravasando, para evitar que el paciente se sobrecargue una vez que el paciente deja de extravasar. Si no hay respuesta, continúa con signos de alarma, podemos repetir la carga, por supuesto valorando a este paciente, porque podría ser que el paciente más bien nos progresó a dengue grave. Entonces todo esto está muy claro en los algoritmos, lo comentamos con los colegas siempre que se dan las capacitaciones. Y este sería pues la mínima cantidad de pacientes si estamos haciendo bien las cosas, si tenemos una comunidad que estamos viendo, si el primer nivel está trabajando bien, los pacientes están llegando oportunamente, no deberían de llegar pacientes con signos con dengue grave, y la presentación más frecuente es shock por extravasación, porque sangrado grave y compromiso de órganos, eso es poco frecuente. Y estos sí requieren una atención inmediata, llegue donde llegue, y como les decía, pues la presentación más frecuente es el shock. Entonces aquí, por supuesto, que explicamos la diferencia que hay entre manejo de la hemodinamia en niños y adultos, que es completamente diferente, y que hay ciertos parámetros que debemos de evaluar en una población y en la otra. Y tenemos algoritmos para las diferentes edades. Tenemos para el paciente sano, niño o adulto sano. Entonces está en shock, está hemodinámicamente inestable, y le aplicamos 20 ml por kilo rápido, porque necesitamos sacarlo de ese shock. Si logramos estabilizarlo hemodinámicamente, por supuesto que el paciente va a seguir extravasando y con signos de alarma. Entonces
Vean que este algoritmo es como la continuación del dengue con signos de alarma del paciente sano. Entonces continuamos pasándole 10 ml por kilo en 1 hora y vamos disminuyendo el goteo. Si no nos responde, y este escenario pues es poco frecuente, pero se puede presentar, especialmente se ve cuando no está organizada la atención. Son escenarios muy frecuentes del paciente que llega con un shock, que no responde al primer bolo, que le ponemos el segundo bolo, no responde, y tenemos que aplicar otro bolo, y entonces la situación se complica en el paciente. Por supuesto que se va a trasladar, sin embargo hay que tratar de estabilizarlo, y una vez que lo estabilizamos tenemos que irlo manteniendo la estabilización y el traslado. Tenemos un algoritmo especial para la mujer embarazada que hace un dengue grave, está extravasando, está en shock. Entonces aquí utilizamos la mitad de la dosis, 10 ml por kilo, lo pasamos rápido, evaluamos si hemodinámicamente está bien, entonces la paciente la tenemos que seguir manejando porque va a seguir extravasando, va a seguir con signos de alarma, entonces se va a ir disminuyendo paulatinamente el goteo durante 24 a 48 horas que dura la extravasación. Si el escenario es un escenario en el cual no hay respuesta y sigue en shock, podemos administrar otro bolo mientras vamos tratando de estabilizar o en proceso de tratar de resolver el problema. Valoramos al paciente, si no hay respuesta podemos repetir, y podría ser que incluso con un tercer bolo no hay respuesta o la paciente se sobrecargó, entonces de ahí viene básicamente la necesidad de tener una terapia intensiva. Ahora, aquí tenemos el adulto mayor o el paciente con comorbilidad que hace un dengue grave, que extravasa, que la cantidad de líquidos, vean que es 250 ml lo que se pasa rápido con el objetivo de tratar de estabilizar. En algunas ocasiones se logra y entonces pues después se continúa manejando 24 a 48 horas que sigue extravasando el paciente, disminuyendo el goteo. Sin embargo, podría ser que no responda. Entonces, todos estos algoritmos con la capacitación deben de quedar muy claros en los médicos. Ellos tienen que preguntar, ellos tienen que salir de todas dudas, porque definitivamente todos los médicos tienen que aprender. Con las mismas recomendaciones que hemos estado hablando de las directrices, hay ciertos aspectos también que están muy claros. No se debe transfundir plaquetas ni plasma fresco en pacientes con dengue, y además pacientes con trombocitopenia no necesitan transfusión de plaquetas en forma profiláctica, y eso está demostrado con sustento basado en medicina de evidencia. Se recomiendan cristaloides en lugar de coloides en el manejo inicial del paciente con shock. También se sugiere no indicar inmunoglobulinas en el tratamiento del dengue grave. Y tampoco los esteroides se recomiendan en el shock por dengue. Ahora, es importante cuando es que estos pacientes se les da de alta. Deben estar muy claros y deben ser cumplidos por los médicos. Y estos pacientes, cuando haya ausencia de 48 horas sin fiebre, mejoría del estado clínico, buen apetito, estado hemodinámico normal, buena diuresis, no tienen dificultad respiratoria, no hay sangrado, laboratorio, notamos un ascenso en el recuento de plaquetas, un hematocrito que se mantiene estable, es un paciente que debe ser de alta. Recuerden que es importante en estas unidades tener siempre disponible camas, porque van a necesitarla para otros pacientes que están iniciando el dengue. No quisiera terminar sin decirles que es muy importante el comité de mortalidad de dengue, que deberían tener los hospitales, y que este comité pues debe tener sus normas éticas. Tiene que haber completa discrecionalidad ahí. El objetivo es detectar debilidades que se presentan durante el proceso de atención que recibió el paciente fallecido, si es que tienen fallecidos, y si no los tienen, deberían de comenzar a hacerlo en pacientes que llegaron bien y progresaron a dengue grave, para tratar de buscar la debilidad que lo llevó a eso. Se deben brindar recomendaciones a las diferentes instancias involucradas para que se tomen las respectivas medidas correctivas para evitar fallecidos.
ya que cuando uno a veces hace las visitas y revisa expedientes, las debilidades se repiten en uno y en otro paciente. Esto es un ejemplo de lo que se puede obtener de un análisis. Se pueden detectar las debilidades que pueden ser en la organización de la atención, en muchos de los aspectos que hemos comentado. Se puede detectar si es en el primer nivel y cuál es exactamente el problema, describir qué fue lo que sucedió, si fue en el manejo médico, en qué aspectos, en qué nivel también y en qué aspecto específicamente para reforzarlo con el médico o los médicos que están cometiendo esa debilidad. En la parte de enfermería, si existió algún problema ahí, ¿qué fue? Si existieron insumos, porque en ocasiones pues estamos pidiendo 0 fallecidos y no estamos invirtiendo en insumos y equipo médico. Entonces eso es importante detectarlo en un análisis. Lo mismo, los recursos humanos, más que todo si tienen recursos humanos, porque a veces al revisar expedientes se da cuenta que un mismo funcionario está como solo en esa unidad y también está atendiendo otros lugares del hospital y eso no es posible. Lo mismo en los exámenes de laboratorio, que a veces se abusa un poco en los exámenes de laboratorio o se esperan resultados para estar tomando decisiones. Este comité debería existir y es responsabilidad de los directores formar este comité, constituirlo, validarlo, darle su peso. Debe tener un coordinador que nombrará el director y que es responsable de un funcionamiento continuo de los casos del análisis, una secretaría que generalmente pues el epidemiólogo funciona muy bien porque generalmente tiene toda esta información. Debe haber un equipo clínico integrado al menos por un pediatra, un internista, un médico general con experiencia en el manejo del dengue y que todos estos funcionarios hayan hecho el curso de dengue en línea. La directora de enfermería, un laboratorio, el profesional responsable de dengue y otros miembros de acuerdo al criterio del director. Sin embargo, todos tienen que tener sus responsabilidades en este comité. Y finalmente, como ustedes verán, un buen gerente de salud salva más enfermos con dengue que un intensivista. Los pacientes con dengue difícilmente se van a salvar en una terapia intensiva, van a saturar las terapias intensivas y en realidad ya ustedes vieron lo que hay que hacer. Y estas son sabias palabras del doctor Eric Martínez. La clave para salvar vidas en epidemias o brotes de dengue es reorganizar los servicios de salud. Todo médico general y todo especialista debe estar capacitado en el manejo del dengue. Y yo diría, debe haber hecho el curso en línea de dengue, de la OPS. El primer nivel tiene el rol más importante en el manejo del dengue. Y yo diría, en evitar la mortalidad. Es necesario unificar el manejo del dengue en el sector público y privado, ya que a veces el sector público toma algunas decisiones y cuando el paciente se complica, el sector privado toma algunas decisiones y cuando el paciente se complica, lo pasa al nivel público. Entonces todo esto tiene que estar unificado. Muchas gracias y una gran disculpa por estas interferencias que sinceramente no tengo explicación de por qué. No, a ti, Anabel, muchísimas gracias a los colegas, a los ponentes que han podido brindarnos algunas líneas para el manejo de los casos, ¿no? El material, he estado viendo en el chat, hay material de las presentaciones, se va a pasar se ha pasado parte de material de la organización por el chat y luego se enviará a los participantes, ¿no? Más bien le voy a dar la palabra al doctor José Luis San Martín para que un poco nos haga un redondeo sobre los temas presentados durante la presente taller. Por favor, José Luis. Sí, gracias, Wilber. Creo que lo más importante y las preguntas más importantes no han sido preguntas específicas técnicas, sino sobre el curso y que ustedes puedan tener acceso a las distintas vías de los procesos de educación continuada. La primera, una de ellas, de la que está muy frecuente ahí, es el curso. Actualmente hay un curso en línea en el campo virtual de la OPS. Se puso el link ahí dentro, se puso el link
y ahora lo vamos a enviar por todas las vías, vamos a apoyarnos con los colegas del ministerio, pero es muy fácil de entrar a este curso. Es un curso que está hecho basado en las últimas directrices para el manejo clínico del dengue, chikungunya y zika, y se sacó todo el componente de dengue. Es un curso de nivel medio avanzado, y que estamos inclusive pidiéndolo para todos los procesos de capacitación nacional. Realmente lo recomiendo. El curso está siendo abordado para médicos y enfermería, es decir, ambos pueden entrar. Además, es útil para el gestor de salud, y aunque está diseñado directamente para el personal asistencial, ha tenido una gran difusión y aceptación. Está en español, en inglés, disponible en estos momentos en el campo virtual. Y un elemento interesante es que en 2 años aproximadamente, cerca de 100.000 personas han entrado a este curso. Lo otro es un aula virtual que tiene mucha información disponible, y el ministerio está trabajando para seleccionar un grupo de personal que puedan entrar y bajar toda la información que está en el aula virtual. El aula virtual no es abierta a toda la comunidad médica, son expertos en el tema que los mismos países seleccionan. La actividad va... Adicionalmente, vamos a compartirle otras presentaciones que existen, que están hechas, que son fáciles de diseminar. Las vamos a compartir con el ministerio para que le lleguen a todo el personal del país, y que también son grabaciones de otras secciones que se han hecho, aunque ustedes no han estado, están las presentaciones como tal, y el objetivo es que las puedan tener el acceso a la misma y ser utilizadas en aquellos procesos de preparación personal o de capacitación dentro de hospitales, unidades de atención primaria, etcétera. Bueno, son las cosas, creo que he visto ahí preguntar con más frecuentemente, es cómo tienen acceso a estos elementos. La actividad siguiente va a ser el jueves. Goyo, ¿me ayudas a corregir ahí? El jueves de la próxima semana, más o menos en la misma horario. José Luis, me parece que miércoles habíamos quedado. Miércoles sí, a las 11 de la mañana, y va a estar dirigida a los aspectos ya de manejo específico de pacientes y otros elementos. Ya aterrizando más, va a estar muy centrada a lo que es manejo de pacientes. Va a ser una sesión más corta, porque va a entrar directamente en este. Veamos esta como una apertura general a todo el programa de educación continuada, y donde ustedes por distintas vías van a ir teniendo acceso a información muy específica sobre el tema. Si alguno me ayuda a... Si alguna pregunta ha salido, Wilmer, no sé si ha podido rastrearla. no, hay algunas preguntas, pero Pueden escribir en el chat. En el chat cualquier pregunta, pero... Quizás las preguntas clínicas ya las podemos ver ya específicamente en la reunión de la próxima semana. Creo que va a ser un Exacto, me espacio parece que sí. muy interesante. Más bien, yo no sé si hay alguna otra intervención, José Luis. Sin embargo, no, yo solo puntualizar en algo. Estamos hablando de situaciones extremas, situaciones de brote, y hay un dicho en la actividad que nosotros atendemos, que más vida salva un buen gerente de salud organizando los servicios hospitalarios que nuestras propias unidades de terapia intensiva. El dengue lo salvamos en la atención primaria. En los hospitales se nos muere. Y se nos muere porque cuando tenemos que defender al máximo la unidad hospitalaria, el segundo nivel. El dengue es salvable en la fase que se previene la progresión de la enfermedad hacia formas graves. Las guías, y ustedes ven que están escritas y están orientadas a todo el manejo antes que el paciente llegue a la terapia intensiva. Una vez que un paciente nos entra a la terapia, ya inclusive las guías no abordan el manejo de la terapia intensiva, porque queda abierto como tal allá el manejo a las normas de la terapia intensiva, donde se pueden tomar otras medidas heroicas para salvar una vida.
La detección de signos de alarma, y esto ocurre en los niveles de atención primaria, captar oportunamente el manejo de líquido, como bien explicó Anabel, son los elementos clave en salvar vidas. Muchas veces nos enfrascamos en, no, porque el dengue con otras infecciones, eso no es lo frecuente. Sí, siempre que tenemos coinfección, y aquí hay muchos clínicos que están conectados, una de las patologías prima sobre la otra. Nosotros ahora que tenemos países con circulación simultánea de dengue, chikungunya, cuando tenemos coinfección, y no es lo más frecuente, siempre una de las dos patologías predomina sobre la otra, si puede que ponga en vida la vida en peligro la vida del paciente, hay una de las dos que lleva, como aquel que dice, la voz cantante dentro de la respuesta de la afección que está produciendo. Y son mecanismos fisiopatológicos muy diferentes las que produce el dengue y las que se producen en chikungunya, pero realmente por primera vez vimos un incremento de alta letalidad o mortalidad por chikungunya en el actual brote que se está dando en Paraguay. Vimos afectados severamente los pacientes de edad adulta con otras comorbilidades, sobre todo crónicas, y un grupo menor de un año, niños de corta edad, inclusive recién nacidos, de madres que sufrieron chikungunya en el periparto, es decir, niños que nacieron infectados por la madre haber tenido chikungunya en el momento del parto y el niño nace con la enfermedad. De ahí que se han dado un grupo de indicaciones para el monitoreo intensivo de ese niño, por lo menos los 7-10 días posterior a su nacimiento, si aparece algún síntoma de la enfermedad, y siempre versa sobre el fallecido muchos problemas en el diagnóstico tardío y en el mal manejo del paciente. Anabel lo mencionó, que el tratamiento enzimático, pero no es poner una enzima, sino estar encima del paciente un momento que ha llegado a... A ver, vamos a ver quién tiene el micrófono. ¿Tiene micrófono? Vamos a ver quién es. Colega, ¿alguien ha abierto el micrófono, por favor? Doctor, un comentario. Adelante, Anabel. Sí, estoy leyendo aquí en el chat algunas preguntas interesantes. En realidad, alguien pregunta que si se pueden implementar las salas de dengue. Es que salas de dengue y unidades de atención de dengue es lo mismo. Son lugares que podrían estar en el segundo nivel si es que en el primer nivel no hay condiciones donde se pueda formar esas unidades. Ahora, si ustedes tienen lugares muy largos, digamos un lugar que queda 6 horas del hospital, ustedes van a tener que buscar una sala de dengue, una unidad de dengue o formar ese hospital en ese lugar donde se está presentando la epidemia, equipado con todo lo que necesitan como si fuera un hospital. Entonces, para aclarar eso, el nombre que le pongan, sala de dengue, unidad de dengue, es lo mismo, son lugares exclusivos para la atención del dengue con signos de alarma que van a tratar de descongestionar los hospitales de un nivel superior. Un comentario sobre esto. Realmente el área o unidad de dengue es una decisión que tienen que tomar los ministerios cuando han colapsado los servicios de salud, cuando los servicios llegan al colapso. Las capacidades y lo que hace esa unidad de dengue es que se improvisa en algún lugar de manera improvisada. Inclusive tenemos grandes brotes en el continente, como en Brasil, que han activado hospitales de campaña, unidades de campaña militares para simplemente tratar de hidratar, a veces sin cama, solamente con silla, para mantener una hidratación en un periodo crítico y evitar un ingreso cuando no puede haber un buen seguimiento, inclusive domiciliario. Otros países pues defienden también el nivel secundario del volumen de ingreso que tienen, haciendo un tratamiento específico, un seguimiento adecuado, una orientación en todo aquel paciente, en familias que pueden seguir, tienen un nivel educacional y bien entrenados y orientados, pueden seguir un adecuado manejo en la casa de líquidos y evitar un ingreso de un paciente. Pero estas unidades de dengue son medidas ya mayores que toman los ministerios de salud
para evitar el colapso o cuando están al borde del colapso, colapsando los niveles de atención secundaria. Sí, una medida que no es una unidad de dengue, sino una sala de dengue intrahospitalaria, es que cuando el hospital está con una alta presión asistencial y de ingresos, más que diseminar los pacientes por todas las salas y cubrir camas en cirugía, camas en medicina, camas por aquí, por allá, concentrar los pacientes en una sala y tener una sala de manejo de casos de dengue facilita el tratamiento y el seguimiento. Si te cae en la sala de medicina, a lo mejor ese paciente que tiene signos de alarma y usted necesita vigilar los signos vitales cada 1 hora, pues ese paciente al caer en una sala de medicina cae en la rutina de signos vitales cada 6 horas y el cambio de turno llega la enfermera, no le bien ya la historia, las indicaciones médicas, se queda esperando, a las 6 horas viene ella para tomar sus signos vitales y el paciente va quemando etapas estando en el hospital. Cuando lo detectan ya hay un shock que se ha establecido, quizá está en una fase compensada, no se dan cuenta y cuando viene a ver entra a un shock irreversible y es una vida que no se salva. Entonces, por eso se reorienta en el servicio concentrar el ingreso de pacientes en determinadas áreas donde puedan tener ese monitoreo y esa atención casi horaria, cada 2 horas, el signo vital que no se deteriore. Si está entrando en una fase compensada, el shock todavía y no se ve la caída de la presión, etcétera. Todo este manejo de enfermería de un paciente que tiene signo de alarma que está evolucionando a formas graves, permite al médico tomar medidas correctivas de líquido, suministro oportuno de líquido y evitar la progresión a las formas graves de la enfermedad. Hay siempre un grupo de pacientes que haga lo que se haga, pues por idiosincrasia del paciente, por la virulencia del virus en ese momento, la patogenicidad, por comorbilidades y otros factores, y se saben que los dos extremos de la vida son complejos por esto, pues desgraciadamente tienen complicaciones de difícil manejo. Pero son medidas prácticas oportunas que se tienen que tomar para evitar la mortalidad. Como Argentina no tiene una alta incidencia de gravedad, porque es un país donde, aunque tiene más de un serotipo ya por varios años, no tiene la dinámica de transmisión que han tenido otros países intensa todo el año. Tiene factores que cortan la dinámica de transmisión, como el periodo frío, que se corta prácticamente la transmisión. Sin embargo, cada vez estamos viendo más pacientes acudir a los hospitales. Entonces, el triaje es otra medida que defiende mucho, evitar muertes, que protege al hospital de tener un paciente, protege al paciente más que todo y al hospital de ir al colapso, haciendo una buena selección, un buen triaje en cuerpo de guardia, que lo puede hacer desde una enfermera o auxiliar de enfermería u otro personal bien entrenado, sabiendo cuáles son los signos de alarma. Y si hay un paciente que está con dolor abdominal, que está con vómito, ese paciente no puede esperar 1 o 2 horas. Esas 1 o 2 horas son directamente proporcionadas a salvar la vida de ese paciente. Un paciente que está en cuerpo de guardia en una emergencia, hay que hacer un triaje adecuado cuando estamos enfrentando una situación de acceso de casos en forma de brote de manera masiva en el cuerpo, para priorizar a aquel paciente que debe entrar al ingreso, que debe recibir una hidratación oportuna y que si pierde 2, 3 o 4 horas, posiblemente sea un paciente candidato a perder la vida, porque llega un momento en que se hacen irreversibles los procesos y por más que se haga no se pueden salvar. Entonces, el administrador, la gerencia en salud para enfrentar a estos brotes son clave. Hoy el continente, en todos los países, afectado todavía por la presión asistencial de la pandemia, ya en una cola diríamos, y bueno, y el virus va a quedar para un grupo de pacientes circulando, va a quedar por muchos años todavía y afectando de gravedad y muerte a un grupo de pacientes, pues todas las medidas y las acciones que se tomen, muy enfocada a la atención primaria, y ese es un cambio de paradigma muy importante en este continente. Enfocarnos en el diagnóstico oportuno en la atención primaria, la orientación adecuada al paciente para defender el nivel hospitalario. A veces ingresan muchos pacientes por temor. Entonces estamos en epidemias, vemos un niño, no estamos claros lo que tiene, el paciente entra a un ingreso y usted llega al hospital
está colapsado, va a ver los graves y se encuentra a los niños graves corriendo por los pasillos. Entonces, ahí estamos ocupando camas, aportando al estrés hospitalario en el manejo, bajando la calidad de la atención médica porque no se hizo el ingreso adecuado. El niño estuvo muy afectadito, llegó, el adulto, sobre todo el niño como todo, y el médico dijo que va, mejor lo ingreso, y no sabe que el hospital está extremadamente estresado por la poca disponibilidad que cama tiene. Y ese niño 48 horas más tarde, 24 horas más tarde, anda corriendo por todo el hospital, ya no hay quien lo tenga detenido, ha mejorado y sigue ocupando una cama cuando hay pacientes que le están demandando. Entonces, el mensaje está claro que hay que revisar todos los aspectos de organización y de organización de los servicios en la respuesta a estos brotes. Gracias, José Luis. Bueno, colegas, muchísimas gracias por la atención a la presente reunión. Antes de cerrar, le voy a dar la palabra al doctor Carlos Giovannini para que nos haga su reflexión y la invitación para la próxima semana. Por favor, Goyo. Muchísimas gracias, Wilmer, José Luis, Anabel y todos los que presentaron. La verdad que primero gracias por acudir a nuestra propuesta y poder tener esta reunión y tener esta, yo creo que fue muy claro todas las presentaciones y muy oportunas para nuestro servicio de salud y para todo el personal. Hay muchas personas, creo que había más de 700 personas conectadas en algún momento. Se ve que hay una necesidad que esta charla cubre. Y para nosotros como país, para cada una de las provincias y para los lugares que están hoy teniendo la epidemia de dengue, tener la mayor claridad posible sobre lo que la experiencia de la región, me parece que es un valor enorme para este momento para nosotros y estamos muy agradecidos de haber contado con toda esta, no solo información, sino disposición de ustedes para hacerlo así en vivo. Digo, hay muchas charlas que están grabadas, etcétera, pero la verdad que la disposición para que hayan podido estar en este momento con nosotros, se las agradecemos mucho y vamos a esperar con mucho gusto la charla de la semana que viene. Y vamos a seguir, como decía José Luis, el proceso para que cada provincia tenga su referente para poder estar en el campus y poder hacer ahí consultas, bajarse el material, etcétera, para poder hacer esto algo continuo y no solamente un fenómeno vinculado al brote. Así que muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Goyo. Bueno, colegas, ha sido un gusto para nosotros como el Ministerio de Salud poder haber impartido este taller. Los esperamos la próxima semana, ya oportunamente a través de Goyo le vamos a hacer llegar el link para la reunión que va a ser el próximo miércoles a las 11 de la mañana, hora argentina. Bueno, no me queda más que despedirnos hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.